Mm, Buenas noches. En este video, yo, Ángel Rafael Patiño Guerrero, voy a analizar las percepciones de tres estudiantes universitarios, dos de mi programa educativo, el cual es Ingeniería en Mecatrónica, y una de una alumna de Ingeniería Eléctrica, para poder analizar sus respuestas y reflexionar sobre cómo cada individuo comprende este problema de la violencia de género y si logran identificarlo dentro del contexto escolar. Asimismo, también quisiera ver y analizar las diferencias que ellos comprenden sobre los temas de feminicidio, homofobia y lesbofobia. Y finalmente compartiré mi opinión sobre la importancia de informar a la comunidad universitaria sobre estos temas y de algunas ideas de cómo hacerlo. Ok, en primera instancia, los tres entrevistados coinciden en reconocer que la violencia de género existe dentro de la facultad, aunque la entienden de diferentes formas. El primer entrevistado, Eric, de 23 años, considera que la desigualdad social entre mujeres y hombres afecta principalmente a las alumnas de nuestro programa educativo y reconoce que aún existen actitudes machistas dentro de la universidad, tanto por alumnos como profesores. Por otro lado, el segundo entrevistado, Carlos, de 21 años, considera que este problema no es tanto una forma de violencia estructural, sino que es más una falta de respeto o un mal comportamiento por parte de los alumnos y los docentes que aún reproducen estas formas de violencia. Sin embargo, aún considera que sí es importante tener en cuenta que aún existen este tipo de violencias. Por otro lado, la tercera entrevistada, Marisa, de 21 años, tiene una comprensión mucho más profunda de este problema y ella identifica que esta forma de violencia de género nace del patriarcado y nace de una historia tan grande de opresión y discriminación hacia las mujeres dentro de la ciencia y la ingeniería, especialmente siendo ella víctima de algunas de estas formas de violencia dentro de la misma facultad, tanto por docentes como alumnos. Ahora, moviéndonos al siguiente punto, los tres entrevistados pudieron relacionar la violencia de género con situaciones dentro de la universidad y de la facultad específicamente. Sin embargo, aquí hay una pequeña disidencia, ya que los hombres consideran principalmente que esta violencia se presenta más en bromas, en comentarios ofensivos y en actitudes de superioridad hacia sus contrapartes femeninas, mientras que la entrevistada considera que estas formas de violencia se presentan más como un acoso, un menosprecio académico por parte de los docentes y una falta del apoyo institucional ante casos de violencia que son denunciados. Por otro lado, los tres entrevistados sí coincidieron en los conceptos de feminicidio, homofobia y lesbofobia. Sin embargo, aquí sí hay una pequeña incidencia también. Tanto Eric como Marisa afirman que el feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género y que tanto la homofobia y lesbofobia es la discriminación hacia personas tanto homosexuales y lesbianas respectivamente, y que esto nace de una misma raíz, siendo el patriarcado. Sin embargo, Carlos considera que, aunque sí coincide que en el feminicidio también es el asesinato de mujeres por razones de género, él considera que la homofobia y lesbofobia es más un rechazo, no tanto una violencia en sí, hacia las personas que forman parte de la comunidad, tanto gay como lesbiana, y no identifica del todo que es una violencia que nace del patriarcado. Ahora, cuando les pregunté si reconocían que estos casos son todos, tanto el feminicidio, la homofobia y la lesbofobia son violencias de género, los hombres sabían que implicaba una discriminación hacia ciertos sectores de la población, pero no los ubicaban dentro del marco de la violencia de género, fuera del feminicidio. A la homofobia y la lesbofobia no la consideraban una violencia de género en sí, mientras que la entrevistada, en cambio, sí lo afirmaba con seguridad y destacaba como el feminicidio, la homofobia y la lesbofobia son manifestaciones de un mismo sistema de violencia. Como último punto, es importante aclarar que los tres entrevistados coincidieron rotundamente en que es necesario la creación de campañas de sensibilización y de charlas para poder sensibilizar y concientizar a la comunidad de que todas estas formas de violencia están presentes de muchas formas y que estas formas de violencia afectan a todos los alumnos tarde o temprano, en algún punto. Cabe aclarar que la entrevistada también consideró importante la creación de un espacio de denuncias para denunciar todo este tipo de actos de forma física, no simplemente en una aplicación, no simplemente de forma burocrática, sino que exista una persona designada para poder denunciar todo este tipo de casos y acompañar a las víctimas que sufren estas violencias dentro de la facultad.
Como cierre me gustaría aclarar que gracias a estas entrevistas nos podemos dar cuenta que dentro del ámbito científico y del ámbito ingenieril específicamente existen avances sobre la concientización de la violencia de género, pero aún existe falta una educación y sensibilización real y concreta para que todas las personas que formamos parte de esta comunidad estemos informadas sobre qué cosas se consideran violencia y qué cosas no son violencia del todo, especialmente las formas de violencia que no son tan evidentes como la violencia física o sexual, especialmente de parte de docentes cuando reproducen este tipo de violencias en contra de sus mismas alumnas de forma inconsciente a veces. Es importante generar estos espacios libres de violencia dentro de la ciencia para que todos y cada uno de los alumnos que formamos parte de este programa educativo y de otros programas educativos de ingeniería podamos desarrollarnos libremente y poder desarrollarnos académicamente dentro de la misma facultad.